Muy buenos días, mi nombre es Alan Guzmán Paniagua. Yo soy estudiante de la licenciatura en docencia de la Universidad San Marcos y el presente video forma parte de las actividades que se desarrollaron durante el curso de orientaciones pedagógicas contemporáneas. El propósito de este video es no solo abarcar y hacer un breve repaso, tal vez no repaso de una forma magistral, sino que hacer más que todo comentarios generales acerca de todo lo que se ha visto en los diferentes módulos, pero siempre haciendo un énfasis en el tema del último trabajo, que es la labor del docente o qué características tiene que tener el docente del siglo XXI. ¿Sí? El propósito, como lo mencionaba al inicio, es que no se convierta esa conversación en una conversación meramente magistral, sino que más que todo sea una conversación en la cual yo pueda expresar todo lo que he absorbido durante el tiempo en que he estado compartiendo las lecturas, pero no solo compartiendo las lecturas, yo creo que también es importante hacer una un balance entre el conocimiento, el conocimiento que yo he ido adquiriendo en los diferentes módulos, sino también aplicándolo en la realidad nacional y también tomando en cuenta opiniones de personas. ¿Y por qué digo opiniones de personas? Porque parte de este video también, el propósito del mismo es mencionar dos aspectos muy importantes que yo obtuve por medio de una conversación más que todo informal, en la cual yo hice una serie de preguntas a dos personas. La primera persona es mi mamá, ¿y por qué ella? Porque ella ha, ha visto el desarrollo académico de sus hijos. Ella es una señora que tiene 70 años, más de 70 años, y eh, tiene 7 hijos. Y esos hijos se han desarrollado en diferentes etapas académicas. Entonces yo creo que la opinión de ella es muy importante y muy válida. Y por eso aquí en ese mismo video voy a dejar el enlace al video original de esa conversación que me gustó porque fue una conversación como que muy natural. Originalmente lo que quería era como hacerla em, tipo prueba porque ella es muy quitada, ella es muy quitada para las cámaras, pero no me gustó, al final me gustó y la voy a incluir aquí también, porque es opinión que es muy válida. Y también quiero mencionar una conversación que tuve con un asesor académico de educación técnica. No lo voy a mencionar porque él hacía mención, valga la redundancia, a unos aspectos muy importantes que tiene que tener el educador actualmente. Entonces, partiendo de esta breve introducción, el propósito y tema central de este breve video es cuáles son las características que a mi parecer tienen que tener los docentes del siglo XXI. Y parto del punto de la educación anterior hacia la educación moderna. ¿Y por qué lo hago así? Porque, como todos sabemos, la educación anterior, estamos hablando de inicios del siglo XX a finales del siglo XXI, la educación estaba muy basada en lo que tenía en los planes de estudio que el docente debía finalizar. Entonces estamos partiendo del punto de un plan de estudio que tenía el docente que cumplir. Y no solo el plan de estudio, luego llegó el tiempo en que no solo estábamos hablando de planes de estudio para concluirlos en un cierto tiempo, sino que también se llegó a hablar acerca de los famosos 200 días de clases. Entonces estábamos hablando de cosas como no solo cumplir el programa de estudio, sino que estábamos hablando de cumplir un mínimo de horas. Entonces estábamos hablando de horas por cumplir y de programas de estudio por cumplir. Y se hacía mucho énfasis y por mucho tiempo se hizo mucho énfasis en eso, en lo que era la materia. Tienen que impartir materia, tienen que impartir materia, tienen que cumplir las horas clase,
Tiene que cumplir las horas clase, tiene que cumplir las horas mínimas por año, cumplir los tiempos de, de clases y cosas similares. Y entonces ahí es donde surge la primera pregunta. ¿Y dónde está la persona que educa? O la persona que se educa, mejor dicho. La persona que va a absorber ese conocimiento. Y entonces ahí es donde yo hago énfasis en este breve video y donde yo digo que la labor del docente, y más que todo la labor del docente, es la labor de todo el sistema educativo, del sistema educativo como un todo, el cual tiene que estar centrado en qué, no en el profesor, no en el desarrollo de un programa de estudio ni una cantidad de días en específico, sino que es más que todo en centrarse en la persona que está estudiando, ¿sí? En la persona que está absorbiendo ese conocimiento. ¿Y por qué yo hago énfasis en eso? Porque al final todos los conocimientos que el profesor o el docente está compartiendo van a ser transformados en la mente de la persona que está absorbiendo ese conocimiento y se va a transformar en un conocimiento significativo. ¿Y qué es significativo? Significa, y valga la redundancia, que ese conocimiento le va a formar parte de su vida y se va a transformar en, en conceptos que le van a ser útiles en su vida. Y estamos hablando en diferentes etapas, ya sea que el estudiante desee desarrollarse en una empresa privada o en una empresa pública, que desee desarrollar su propia empresa o que simple y sencillamente quiera adquirir ese conocimiento. Entonces yo creo que la educación en las épocas pasadas estuvo muy centrada, la escuela tradicional estuvo muy centrada en repartir el conocimiento únicamente y de una forma muy tradicional tipo obediencia, que si no se cumplían los planes de estudio o si no se cumplían con las tareas o si no se llegaban a las notas mínimas, entonces no se podían graduar o no se podían continuar con sus preparaciones o con su absorción de conocimiento. Y, y ahí, en ese tipo de manejo de comunicación o manejo o forma de compartir el conocimiento de parte del docente hacia la persona que estudia, se pierde ese verdadero sentido de educación significativa y se pierde también el concepto de ser humano y el valor de la persona que se educa. Entonces, es por eso que la educación y el docente del siglo XXI tiene que estar enfocado en temas más humanísticos, en temas de autonomía moral, en temas de ideas más generales, de respeto, de, de derechos humanos, en temas ambientales también. O sea, estamos hablando de una educación integral. No estamos hablando de una educación que se da exclusivamente en cuatro paredes de un aula. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que la educación no solo tiene que ser significativa y no solo tiene que darse en un aula, sino que tiene que trascender el aula. Y el docente tiene que aprender a desarrollar esas habilidades. Esas habilidades tienen que trascender el aula. Y tienen que trascender el aula y tienen que trascender la mente del docente. Entonces, em, todos estos conceptos me llevan a lo que yo conversaba con un asesor académico de educación técnica del Ministerio de Educación, donde mencionaba un documento primordial, que es el documento de la política educativa que está desarrollada por el Consejo Superior de Educación como principal ente. Ellos desarrollaron un documento que se llama la política educativa. Y en la política educativa está básicamente los lineamientos que se necesitan para desarrollar programas educativos que están centrados en la persona.
Entonces siempre están centrados en la persona y me voy a permitir aquí un momento mencionar algunos aspectos muy importantes que vienen incluidos en la política educativa y que me parecieron muy relevantes y son los ejes de la política educativa. La política educativa y el punto inicial es que la política educativa tiene que estar centrada en la persona estudiante, y es a lo que yo me refería. La educación tiene que estar basada en derechos humanos y derechos ciudadanos. La educación tiene que incluir temas de desarrollo sostenible. La ciudadanía tiene que tomar en cuenta, o la educación tiene que tomar en cuenta temas de identidad nacional, entre otros. Entonces, em, y también hace mención de temas tecnológicos. Entonces, ¿y a qué me lleva todo eso? A que basado en la información y que realmente es de carácter muy enfático en la política educativa, es que ahí están los lineamientos. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué es que existen diferentes tipos de educadores actualmente? Si toda la información está ya basada en la política educativa. El educador debe partir de la utilización, de la interiorización primero de ese documento de la política educativa. Ahí están los lineamientos que se necesitan para partir de ahí a crear programas educativos, a crear métodos que desarrollen educación significativa en el estudiante. Y me van a perdonar ahí de que esté sudando, pero es que en eso dice está bastante caliente aquí. Pero a lo que me refiero es que la documentación está, ¿sí? Y es la política educativa. Entonces, partiendo de ahí, se desarrollan los educadores del siglo XXI, que son los educadores humanistas que están centrados en la persona. Ahora bien, y por qué yo hacía mención en los comentarios que hacía mi mamá, en una conversación muy, muy informal que tuvimos, es porque ella me hacía mención de algo muy importante y era la mezcla de educación clásica con educación moderna. Obviamente hay ciertos aspectos de educación clásica o educación, por ejemplo, no nos vayamos tan lejos, de los años 80, con respecto a la educación del siglo XXI y que tiene que ser una educación centrada en temas muy específicos. Entonces nosotros conversábamos acerca de las necesidades que tienen las empresas, pero yo también le hacía preguntas que dónde estaban entonces las necesidades de los estudiantes y de las personas que no querían o que no estaban interesadas en trabajar para una empresa. Entonces ahí volvemos al punto intrínseco en esa conversación acerca de la educación integral, ¿sí? Entonces tenemos que tomar en cuenta las personas que no solo desean trabajar para una empresa, sino que las personas que desean emprender o las personas que simple y sencillamente desean desarrollar sus conocimientos y absorber sus conocimientos de diferentes fuentes. Entonces esa conversación para mí fue bastante bonita porque incluyó esos aspectos y se dieron de forma natural y por eso yo voy a poner el link de esa conversación aquí mismo para que lo puedan ustedes también observar. Ojalá el profesor lo pueda observar también porque la conversación fue una conversación muy natural, y ahí van a observar lo que fue muy, muy, muy espontánea también. Y algo muy importante acerca de la educación que debe estar centrada en la persona. Me lo recordó la discusión reciente acerca del, del, del fondo educativo. Y es que muchas personas hacían mención de que por qué las universidades públicas no tenían horarios más flexibles, que por qué los horarios estaban muy enfocados en facilitarles horarios académicos a los profesores. Y entonces, ¿en dónde estaban en dónde quedaban las personas que trabajaban? Y yo creo que esa es una apreciación válida. Y ahí es donde estamos viendo de que ese punto específico nos hace ver o nos hace intuir
de que hay puntos todavía en la educación, sobre todo en la educación superior, en donde se deja de lado las necesidades de la persona. Y estamos centrando la educación en un tema meramente laboral, en un tema meramente de derechos laborales del educador, de los profesores universitarios o de escuela. Y entonces nos preguntamos, ¿en dónde están las necesidades del estudiante, del escolar, del colegial? Las necesidades de todo tipo, el entendimiento de la función cerebral de cada una de las personas, pero de las necesidades sociales también del estudiante. Y entonces ahí vemos donde hay puntos donde todavía se saca a la persona de la ecuación, y los temas que se conversan a nivel educativo se centran mucho, 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 mucho en temas laborales y no tanto en temas de contenido y temas más de necesidad de la persona como estudiante. Entonces yo creo que para finalizar este breve documento, para mí lo más importante, eh, y el aspecto que tiene que tener, las características que tiene que tener el educador del siglo XXI es ser un ente facilitador de conocimiento, pero de entendimiento de todo el entorno, no solo del entorno social, no solo del entorno laboral, sino que de la realidad de cada una de las personas y saber manejar todos esos componentes. La educación es muy compleja en este país y es compleja porque no es lo mismo las necesidades que tiene un estudiante que está en el área rural a un estudiante que está en el área metropolitana. Y eso es importante conocerlo. Y entonces la educación tiene que adaptarse a esos ambientes también. Entonces el educador tiene que ser un educador flexible, un educador que entienda la realidad, pero que entienda que la educación está centrada en la persona que se está educando. Tiene que ser humanista y tiene que estar abierto, tiene que ser flexible, tiene que ser abierto al cambio. Esos son los ejes principales y siempre basado en la política educativa que ha desarrollado el Consejo Superior de Educación, que incluye todos esos temas. Toda la información necesaria para partir a desarrollar, para empezar a desarrollar planes educativos está en la política educativa. Y yo creo que, mm, que si todos que si todo el- que si todas las partes del sistema educativo empezaran a funcionar basados en la política educativa, podemos tener una educación real, una educación justa, una educación verdadera que desarrolle educación significativa y conocimiento significativo en los estudiantes. Y yo creo que esa es la parte más importante que se debe rescatar de todos estos procesos. Educación basada en la persona, siempre en la persona. Y el educador tiene que ser el facilitador de todos esos conocimientos, basados en la realidad social, en la realidad política, en la realidad económica de cada una de las personas que se educan. Y el principal protagonista del sistema educativo es la persona. Muchas gracias por su atención y espero que esta información sea valiosa. Y como conclusión puedo decir que efectivamente este curso ha sido enriquecedor porque me ha abierto em, la mente no solo a pensar de que el sistema educativo eh, tiene que estar en constante mejora, sino que también tenemos las herramientas y la documentación está ahí. Y lo que necesitamos es salir a trabajar en equipo, como educadores o como potenciales educadores, pero como personas de un país. Muchas gracias.